Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto me da verlos, qué gusto me da poder encontrarnos una semana más con este clima tan rico, ¿verdad? A ver, ¿quién vino de fuera que se trajo el frío hoy con nosotros? Romy, ¿verdad? Romy se trajo el frío de allá de Honduras. Bienvenida, Romy, te damos la más cordial bienvenida y esperamos que pases un buen tiempo aquí con tu familia y con la iglesia. Queremos... Pues bueno, decirles muchas cosas el día de hoy. Precisamente el día de ayer tuvimos un muy buen tiempo y antier también en una cumbre global de liderazgo. Muchos de los líderes de nuestra iglesia participamos capacitándonos, entrenándonos, inspirándonos a convertirnos en mejores líderes que puedan ayudarles a cada uno de ustedes a caminar más cerca de Dios, a disfrutar de una relación más íntima con Dios y ayudarles en sus siguientes pasos espirituales. Y la verdad que pasamos un muy buen tiempo. Pronto estaremos compartiendo muchos recursos también con ustedes para ayudarles ahí en sus negocios, en sus familias, a seguir creciendo el liderazgo, ¿no? Sabemos que cuando el líder crece, en general, todo va mejor. Y bueno, queremos darles la más cordial bienvenida a esta tercera parte de nuestra serie Relaciones Providenciales. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de este concepto de las relaciones providenciales. Y yo quiero comenzar contándoles una historia acerca de una persona que en mi vida ha sido y fue, particularmente en esa etapa de mi vida, una relación providencial. Lo voy a comenzar introduciendo cuando en un momento, de hecho bastante frío, por cierto, en ese momento, me acuerdo que esta persona invitó a un grupo de universitarios, yo era uno de ellos, y nos invitó a ir a una montaña, básicamente a subir una montaña, y pasar un tiempo ahí juntos orando. Yo creo que eran mis primeras semanas, en realidad, de haber llegado a la iglesia, mis primeras semanas de empezar a conocer acerca de Dios. Y me acuerdo que fuimos, varios de nosotros, algunos de los compañeros con los que fuimos estaban en una etapa similar, algunos ya tenían algún tiempo de conocer de Dios, de reunirse en gran comisión, otros éramos bastante nuevos, pero recuerdo que nos fuimos a esa montaña, estaba bastante frío, y la dinámica que Oscar en particular nos planteó es que íbamos a estar orando todo ese día, ese rato, en base a versículos bíblicos. Entonces, pues la dinámica era básicamente que teníamos que sacar nuestras Biblias o los versículos que nos habíamos aprendido hasta ese momento, íbamos a orar en base a esos versículos y le íbamos a pedir a Dios. Y la dinámica era, teníamos que mantenernos en esos versículos. Bueno, uno de los muchachos que fue uno de mis compañeros, yo creo que había leído un versículo un poco diferente, porque recuerdo que una de sus oraciones era: Señor, ayúdanos a no ser como el camarón, dice, que se duerme y que se lo lleva la corriente. Yo creo que él estaba leyendo otra versión de la Biblia, ¿no? Pero en realidad pasamos un muy buen tiempo, la verdad. Yo recuerdo muy gratamente ese tiempo, porque fue un tiempo de los que yo primero empecé a tener conciencia de que podía tener una relación con Dios, que yo podía hablar con Él, que yo podía sentirme escuchado por Él, que Él se interesaba en lo que estaba pasando en mí, lo que estaba yo pensando, lo que yo estaba pasando. Y pasamos un muy buen tiempo, y creo que fue una de las dinámicas espirituales primeras que yo empecé a dar. Y recuerdo que una de las razones también por la que disfrutaba mucho era porque al término de ese tiempo siempre nos regresábamos y íbamos a comer comida china. Y la comida china en particular, donde íbamos, era muy, muy buena. La disfrutábamos muchísimo. Y era un buen tiempo de pasar tiempo juntos, de platicar, de conocernos. Y yo recuerdo en particular que Oscar era una persona que invertía su tiempo en los demás. Lo hizo ciertamente conmigo.
creo que fue una de las primeras personas que cuando yo estaba en la universidad y entendí acerca del regalo que Cristo me dio en la cruz al morir por mí y por todos nosotros en esa cruz, Oscar fue una de las personas que rápidamente me vio, me identificó junto con otras personas y empezó a invertir de su vida en mí. Recuerdo que él tenía una pick-up azul, él era un ingeniero civil y tenía una pick-up azul, y esa pick-up azul era el instrumento de transporte de casi la mitad del grupo de los universitarios, porque él nos subía a todos en la pick-up y después de las reuniones de universitarios que teníamos, él se encargaba de ir a hacer un recorrido por la ciudad entera a dejarnos a cada uno de nosotros para facilitar el hecho de que pudiéramos participar y estar ahí en esas reuniones. Yo recuerdo a Oscar en esos viajes que íbamos, en algunas ocasiones me tocó no irme atrás, sino que allá adelante en la cabina con él y con otras personas. Y yo recuerdo la actitud de él, era una actitud alegre. Pasaba a veces hora y media en esos trayectos, pero él iba contento, él iba alegre, él iba disfrutando de servirnos a todos nosotros y disfrutaba además el tiempo que pasábamos juntos, conocernos. De verdad que no era un tormento para él, no era una imposición, era algo que hacía con mucha alegría, con mucha cariño, y todos nosotros lo percibíamos, todos nosotros lo experimentábamos eso. Creo que fue definitivamente una relación providencial en mi vida. Fue una de las personas que me empezó a enseñar cómo conocer más de Dios, todo el gran propósito que Dios tenía para mi vida, y fue algo maravilloso. Y eso me hace pensar lo siguiente. Hablando de relaciones, hablando de personas con las que nosotros tenemos una relación, yo creo lo siguiente: tú puedes estar agradecido temporalmente por una relación circunstancial. Un mesero que te atiende, una persona que te hizo un favor en el counter de la aerolínea y que te dejó abordar el avión cuando nadie más podía hacerlo, una persona que fue un compañero de estudios que te ayudó a estudiar, a disciplinarte, a pasar los exámenes. Tú puedes estar agradecido temporalmente por esas personas. Sin embargo, vas a estar agradecido eternamente por una relación providencial. Porque una relación providencial va más allá de aquello que pueda ser solamente llenar una necesidad física o llenar una necesidad temporal. La relación providencial tiene que ver con alguien que tiene un impacto eterno en tu vida. Puede ser la persona que compartió las buenas noticias de Cristo contigo. ¿Recuerdas esa persona? Esa persona te ayudó a entender el lugar de las buenas obras. Te ayudó a entender qué era lo que Cristo había hecho y la dimensión del sacrificio de Cristo en la cruz para llevarte a ti al cielo. Y para ti eso fue algo nuevo, eso fue algo maravilloso, eso fue algo que no habías descubierto la dimensión de ese sacrificio antes, pero esta persona fue un instrumento de Dios para ayudarte a ti a entenderlo. O quizás fue la persona que te enseñó a leer la Biblia, fue la persona que te enseñó a tener una relación cercana con Dios. Fue quizás la persona que te ayudó a dar tus primeros pasos caminando junto con Dios. Entonces, esas personas tienen un lugar no solamente especial en nuestro corazón mientras estemos en esta tierra, pero cuando lleguemos al cielo, vamos a estar eternamente agradecidos con ellos. Y ciertamente ellos van a tener una recompensa que va mucho más allá de solamente un reconocimiento temporal o un logro momentáneo en esta tierra. Va a tener una recompensa eterna, porque simplemente el hecho de verte ahí a ti y ver a tu familia y ver cómo tu vida ha cambiado, eso es suficiente recompensa
para las personas que son una relación providencial. Entonces, el día de hoy, nuestro reto hacia ti y a lo largo de toda esta serie es que tú puedas ser parte de una relación providencial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que es muy importante que tú tengas en tu vida personas que aporten un valor espiritual eterno a tu vida constantemente. Y si nos vamos más allá, Dios quiere que tú te conviertas en una relación providencial para otras personas que te necesitan. Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento que le ayude a otras personas a entender el destino eterno hacia el cual están dirigidos en ese momento. Dios quiere que tú te conviertas en una persona que es experta en ayudarle a los demás a dar pasos espirituales. Dios quiere que tú te conviertas en una persona que se ha vuelto una experta en ayudar y alinearse con los propósitos de Dios en la transformación de la vida de las personas. Óigame, eso es algo increíble, eso es algo maravilloso. Cuando yo conocí de Cristo y empecé a entender, hubo un pasaje que es un pasaje direccional en nuestra iglesia y es la Gran Comisión. Fue algo que estaba ahí. No podíamos evitar entenderlo, no podíamos evitar comprender que Dios quería que nosotros nos involucráramos en la Gran Comisión. Y la Gran Comisión en esencia dice que vayamos por todas partes del mundo y que hagamos discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado a nosotros, enseñándoles a tener una relación con Dios, enseñándoles a servir a otros, enseñándoles a compartir su fe, enseñándoles a ser discípulos a su vez. Entonces, yo entendí que tenía un llamado de Dios a convertirme en un gran comisionista. Sin embargo, como muchos de ustedes que también han entendido y están en el proceso todavía de dimensionar ese llamado de Dios para tu vida, existen lo que se llaman barreras para que tú y yo podamos hacer discípulos. Existen barreras y esto es algo innegable y esto es algo con lo que tú y yo nos vemos enfrentados constantemente. En primer lugar, una barrera que nos impide hacer discípulos es que, número uno, a veces todavía no somos discípulos, no podemos reproducir en otros aquello que nosotros no somos. Entonces, si nosotros primero no somos discípulos, no podemos hacer discípulos. Una segunda barrera que nos impide hacer discípulos es que simple y sencillamente estamos demasiado ocupados. ¿No es cierto? Hoy en día vivimos en un ritmo de vida que realmente es acelerado. ¿No es cierto? Lo vemos en el tráfico en las mañanas, lo vemos en los diferentes compromisos que tenemos, lo vemos en nuestras agendas, lo vemos en las múltiples ocupaciones y responsabilidades que tenemos y todo esto pesa. Muchas veces tenemos que visualizarnos a nosotros mismos como estos malabaristas, ¿los han visto? Que traen 3 o 4 bolos por aquí, traen un paraguas encima, traen un balón de básquetbol en la punta del paraguas y están haciendo todo eso al mismo tiempo. Y tú dices, wow, ¿cómo le hacen, no? ¿Qué habilidad para maniobrar y malabarear todas estas cosas al mismo tiempo? Pues nosotros vivimos vidas complicadas, agitadas, aceleradas, comprometidas, pero tenemos que aprender a reconocer aquello que es más importante para nosotros. Una tercera razón por la que no hacemos discípulos o nos es difícil hacerlo es porque aparte de que estamos bien ocupados, estamos bien distraídos. ¿No es cierto? Estamos bien distraídos, tenemos este pulgar bien entrenado, ¿no? Siguiente historia.
Antes lo teníamos más entrenado así, ¿verdad? Siguiente canal, pero ya las nuevas generaciones ya no entienden lo que es cambiar de canal en canal, ¿verdad? Ya eso es un concepto nuevo para ellos. Y finalmente, una cuarta razón es no sabemos cómo hacerlo. Simplemente no sabemos y decimos, sí, Señor, yo quiero, mira, yo tengo aquí a mi compañero del grupo de crecimiento, yo tengo a esta persona que he estado invitando a la iglesia, yo tengo a este compañero de la escuela o de trabajo que yo veo que quiere conocer de Dios, pero realmente no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé qué decirle, no sé cómo ayudarle, yo tengo todas estas cosas aquí en mí, pero realmente no sé cómo hacerlo, ¿no? Y el día de hoy queremos ayudarte a que puedas tener herramientas concretas, claras, precisas, útiles y prácticas que te ayuden a responder esta última pregunta y a deshacer un poco esta barrera de no saber cómo hacerlo. Y queremos entonces empezar con un concepto muy importante y es el siguiente. La iglesia local, nuestra iglesia, es el mejor lugar para ayudar a otros a formarse espiritualmente. Y atención con esto, porque no estoy diciendo que Gran Comisión es el único lugar en el mundo donde la gente puede formarse espiritualmente. No, cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando de este organismo increíble, creado, diseñado por Dios, que es la iglesia local, la iglesia que se reúne. Tenemos la iglesia local en Etiopía, tenemos la iglesia local en Argentina, tenemos la iglesia local en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes continentes, pero todo se traduce en una expresión de una congregación local a la cual tú perteneces. En nuestro caso es Granco Monterrey, es nuestra iglesia local, nuestra iglesia, y yo estoy convencido de que Dios ha diseñado a Granco Monterrey y a la iglesia local para ser uno de los mejores y más excelentes lugares para ayudar a otros a formarse espiritualmente. Entonces, la lógica de esto nos dice que si nosotros traemos personas a Granco y si las personas que vienen a Granco están aquí y les ayudamos a ellos, van a encontrar un lugar, van a encontrar un sistema, van a encontrar un mecanismo, van a encontrar personas y recursos que les pueden ayudar a crecer espiritualmente. Hace poquito estuvimos, hace un par de semanas creo, juntos ahí en un parque y tomamos esta foto súper bonita y me recuerda esta foto una pequeña expresión de lo que somos como iglesia. Y digo una pequeña expresión porque ni por cerca estábamos todos ahí, pero ahí estábamos siendo inspirados por el Super Bowl, ¿verdad? Jugando tochito, ahí veíamos a Vilito y a Emiliano que parecían corredores de la NFL y veíamos a otros hermanos como cargando tanques de oxígeno detrás de ellos, ¿verdad? Persiguiéndolos, pero no podían, estos chavos eran demasiado rápidos. Pero lo que les quiero decir es, qué buen tiempo pasamos juntos, compartiendo, riéndonos, disfrutando, haciendo deporte, escuchándonos unos a otros. En ese tiempo pasábamos tiempo preguntándonos y cómo vas con esto, cómo va con lo otro, oye, me pasó esto. Y ahí naturalmente se dan todas estas relaciones. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia de esto, por ejemplo, y mi club deportivo o mi asociación a la que yo pertenezco o el club rotario o esto, lo otro? Y es que aunque existen diferentes grupos a los cuales tú puedas pertenecer, que ciertamente llenan una necesidad en ti, que ciertamente cumplen incluso una misión noble y buena, me atrevería a decir que pocos de ellos están comprometidos con ayudarte a crecer espiritualmente a ti,
ayudarte a caminar más cerca de Dios, ayudarte a convertirte en una persona más parecida a Jesucristo, ayudarte a cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra. Entonces, es muy importante que nosotros veamos a la iglesia local como ese instrumento. Y sabes, alguien que entendía muy bien esta dinámica era el apóstol Pablo. Yo creo que no podemos hablar de hacer discípulos sin hablar del gran apóstol Pablo. Y decimos el gran apóstol Pablo hoy en día, ¿por qué? Porque fue una persona que influyó muchísimo en escribir una gran parte del Nuevo Testamento, porque fue una persona que fue instrumental en comenzar nuevas iglesias locales en diferentes partes del mundo de aquel tiempo. En Jerusalén, ciertamente, en Siria, en Grecia, en diferentes lugares. Pablo estaba ahí en esta labor de hacer discípulos. Y me llama la atención y vamos a ver algunos pasajes en los cuales simple y sencillamente vemos a Pablo en acción. Ustedes quieren aprender cómo hacer discípulos, tienen que leer lo que Pablo hizo. Y lo vamos a ver en acción en diferentes momentos. Antes que esto, antes de entrar en la primera de las acciones de Pablo, quiero darles un poquito el contexto de lo que vamos a leer en las Escrituras. Existía una iglesia, obviamente en Jerusalén, que era como quien dice la iglesia, el lugar donde todo sucedió, ¿no? Ahí fue donde Cristo fue crucificado, ahí fue donde fue sentenciado, ahí fue donde pasó una gran parte de la historia del cristianismo. Todos sabemos y conocemos esto. Y cuando Cristo ascendió al cielo, Él instituyó o equipó a un grupo de hombres que eran sus discípulos para que fueran y continuaran en la misión que Él había comenzado en esta tierra. Y entonces Jerusalén se convirtió en uno de los lugares principales donde los discípulos estaban compartiendo su fe, estaban evangelizando a otros, estaban añadiendo personas a la iglesia. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Santiago, el hermano de Jesús. Y vemos a esa iglesia en Jerusalén como una iglesia que enviaba misioneros. Y ocurrió en una ocasión que un hombre, uno de los discípulos llamado Esteban, fue apedreado, fue condenado a muerte, y precisamente a raíz de este suceso que sucedió con Esteban, se desató una gran persecución en contra de la iglesia. Y entonces venían personas, y Pablo de hecho era uno de ellos, que andaba buscando traer a los cristianos, llevarlos presos, silenciarlos, cancelarlos, intimidarlos, separar familias. Eso era lo que él estaba buscando hacer en esa etapa de su vida, porque creía que eso era lo que Dios le había mandado hacer. Pero justo en ese momento vienen un montón de cristianos y empiezan a salir de Jerusalén. Imagínense ustedes que en este momento, por decreto del gobernador o decreto presidencial, dicen se cancelan las iglesias en Nuevo León y está prohibido poder tener reuniones abiertas de iglesias y que hablen de Dios, porque eso es algo que arruina la vida de las personas, etcétera, etcétera. Entonces imagínense que esto sucediera, que algunas personas fueran llevadas presas, algunos otros incluso perdieran su vida en ese proceso. ¿Y qué es lo que vemos? Un grupo de discípulos que empieza a dispersarse por todas partes del mundo. Y en particular hubo un grupo de discípulos que salió de Jerusalén, que llegó a un lugar llamado Antioquía de Siria, que hoy corresponde al país de Siria. Y en este lugar, Antioquía de Siria, llegan con el mensaje del evangelio, porque no se detienen ante semejante amenaza, pero ellos siguen divulgando su fe, siguen hablando de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces llegan a este lugar y hay un grupo de personas muy entusiastas, no judíos, que entiende ese mensaje
y que empiezan a confiar en Cristo y se empieza a formar un grupo de personas muy interesante ahí. Así que ese fenómeno fue tal y ese crecimiento de ese grupo de creyentes fue tal que la iglesia en Jerusalén decidió enviar a un hombre llamado Bernabé. Bernabé era uno de los discípulos que había estado ahí en todo este tiempo, que había sido muy fiel, un hombre realmente impresionante, y es en ese contexto que leemos lo que pasó. Y dice lo siguiente, Hechos capítulo 11, versículo 22, dice: la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, un gran número de personas aceptó al Señor. Y fíjense qué fue lo que pasó inmediatamente después. Dice, después partió Bernabé para Tarso, era otra ciudad al norte, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Saulo era este hombre perseguidor que había pasado, y Sergio nos estuvo contando la semana pasada, todo ese proceso de conversión de la vida de Pablo. Finalmente él confía en Cristo, empieza a cambiar su vida, Dios le empieza a hablar de una manera diferente, es un proceso, y ahí estaba Saulo, ¿verdad? Ahí estaba en Tarso, y Bernabé lo ve, sabe de él, se entera obviamente de lo que hacía antes, y dice, voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscar a esa persona que antes era un perseguidor de la iglesia y que aprobó la muerte de Esteban. Voy a ir a traerlo aquí donde está este fenómeno creciente para que él me ayude a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Y me llama la atención porque lo que Bernabé hizo fue empezar a fijarse a su alrededor. Empezó a ver y dijo, hey, ahí está Saulo. Híjole, sí, este chavo es bien complicado porque, híjole, lo veo bien solo, nadie le está poniendo mucha atención, está medio a un lado. Sé que es un ex perseguidor de la iglesia, sé que es un ex terrorista casi, pero Dios está haciendo algo en él, veo una actitud en él diferente. Así que fue en busca de Saulo y lo trajo a Antioquía, y fíjense lo que pasó justo después. Y ahí tenemos un mapa que podemos ver precisamente en esta parte es donde está Antioquía. Así que para que nos ubiquemos un poco, eso era lo que estaba pasando. Ahora, ya una vez que Bernabé va en busca de Saulo, fíjate bien qué fue lo que pasó. Hechos 12:25 dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron a Jerusalén, llevando con ellos a Juan, también llamado Marcos. ¿Qué fue lo que pasó? Durante el tiempo en que Bernabé y Saulo estuvieron en Antioquía, dice la Biblia que estuvieron alrededor de un año en ese lugar y estuvieron enseñándole a personas acerca de Cristo, estuvieron hablando del Evangelio, estuvieron hablando de todas las cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que Pablo escribió a muchas de las cartas. Esas mismas enseñanzas se las estaban transmitiendo a ellos. Pero en un momento llegaron y dijeron, necesitamos más personas, más obreros, más líderes que puedan ser parte de este movimiento. Así que ellos dos, después de pasar un año precisamente en Antioquía, regresaron a Jerusalén, empezaron a ver en medio de todas las personas que estaban ahí y vieron a un chavo, porque realmente era un chavo, que se llamaba Juan Marcos. Algunas personas dicen que era como un sobrino de Bernabé o tenía una relación cercana con Bernabé, y dicen, Juan Marcos, tú vas a venir con nosotros. Te vamos a invitar a una aventura maravillosa. Queremos que tu vida pueda ser impactada a través de lo que Dios tiene preparado para ti. Y entonces lo vemos a él involucrándose en la labor misionera
que precisamente Pablo y Bernabé habían emprendido. Todos conocemos ese famoso primer y segundo y tercer viaje misionero de Pablo, donde comienza muchas de las iglesias que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, como Corinto, como Colosenses, como Filipenses, como todos esos lugares fueron iglesias que él comenzó precisamente. Y entonces me llama la atención qué era lo que pasaba en todo ese proceso. Dice en Hechos capítulo 14, dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándoles a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y entonces vemos esta dinámica donde en cada lugar donde ellos iban, en cada iglesia que establecían, estaban formando discípulos, estaban colaborando, ayudando, identificando nuevos discípulos que pudieran ayudar en ese proceso. Vemos más adelante, van a otra ciudad y vemos una vez más a Pablo en acción y fíjense a quién reclutan ahora. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo ¿llamado quién? Timoteo, el famoso Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Entonces, vemos a Pablo y a Bernabé yendo a identificar, a reclutar, a encaminar a Juan Marcos. Lo vemos encaminando, dirigiendo y cambiando la vida de Timoteo. Lo vemos más adelante en la vida de una familia, y es en Hechos 18, dice, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y entonces vemos en una ciudad, en una iglesia, en otra, Pablo lleva y hace el mismo modelo. Reclutar, identificar nuevos discípulos, ayudarles a crecer, ayudarles a dar los siguientes pasos espirituales y darles la oportunidad de servir juntos en esta misión maravillosa que tienen. Entonces, nos damos cuenta que donde quiera que iban, la labor de hacer discípulos era una labor que estaba presente. Y sabes, si nosotros tenemos que aplicar esto a nuestro entorno hoy en día, ya no hay exactamente las mismas condiciones, ni están las mismas iglesias, ni los mismos lugares, ni siquiera somos parte de la misma cultura. Pero lo impresionante del cristianismo es que esos discípulos han permitido que tú y yo hoy estemos aquí. Y es porque le debemos que ellos han transmitido el evangelio, la misión, la visión de ir y hacer discípulos. Ese mandato, esa gran comisión, la han preservado de un momento, de una generación a otra. Pero la gran pregunta que nos hacemos entonces es la siguiente: ¿cómo tú y yo hoy, aquí en Monterrey, en el norte, en estas circunstancias muy particulares en las que Dios nos tiene, cómo podemos tú y yo replicar el trabajo de Pablo? ¿Cómo podemos emular ese proceso de discipulado, ese proceso de formación espiritual que él tan hábil y ágilmente llevaba a cabo donde quiera que iba? Y yo le quiero decir una cosa. Si bien es cierto, hay una riqueza muy grande en la iglesia como tal, perdón, hay una riqueza todavía más grande
en los grupos de crecimiento. Y hoy queremos hablar un poco acerca de cómo los grupos de crecimiento pueden convertirse en un instrumento de la iglesia local muy, pero muy potente, muy eficaz para ayudarnos a ti y a mí a formarnos espiritualmente y ayudarnos a ti y a mí a formar espiritualmente a otros. Hace 2 semanas aproximadamente comenzamos un nuevo grupo de crecimiento. Reunimos varias familias dentro de la iglesia y pasamos hace una semana aproximadamente tuvimos nuestra primera reunión de grupo de crecimiento. Fue un tiempo, la verdad, muy bueno, muy animante, muy inspirador. Las familias que somos parte de ese grupo de crecimiento, hay una cuestión en común que podría decir yo que tenemos todos. Y es, si ustedes recuerdan, Sergio nos compartía la semana pasada acerca de los diferentes estados espirituales de una persona, desde ser una persona hostil hasta una persona neutra, y una persona que está buscando de Dios, y una persona que está creciendo, que está medio estancada. Y entonces vemos como los diferentes actitudes que podemos tener frente a pues Dios, simple y sencillamente, ¿no? Y algo que yo puedo ver en común con todas las familias que somos parte de ese grupo es que todos están genuina y muy genuinamente buscando de Dios. Son personas que están en el proceso de conocer y entender un poco mejor qué es lo que Dios tiene para ellos. Y ahí nos tomamos esa foto. Hacen falta 2 o 3 familias más que ya se habían ido o que no llegaron ese día, pero de verdad que fue un tiempo maravilloso y les quiero compartir algo interesante con respecto a esto. Decidimos juntos como grupo leer un libro que muchos de ustedes conocen que se llama Una vida con propósito. Es un libro muy padre porque tiene 40 capítulos, son 40 capítulos relativamente cortos y el reto es leer un capítulo diario durante 40 días. Empezamos el lunes pasado y aunque ese viernes estuvimos ahí 2 o 3 horas juntos, conociéndonos, riéndonos, experimentando un buen tiempo juntos, estimulándonos unos a otros a caminar más cerca de Dios, riendo y orando, compartiendo partes de nuestras vidas. Pero lo maravilloso realmente es que, aunque fueron 2 o 3 horas que pasamos ahí juntos, hemos estado todos los días compartiendo lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros en un chat que creamos. Y ha sido bien enriquecedor para mí. Yo les digo, me levanto cada mañana y quizás un poco previo al grupo, quizás lo primero que hacía era, bueno, si estaba siguiendo algún torneo o algún partido, ver los resultados, y era a veces lo primero que hacía, levantarme, ¿no? Pero el instinto, después de que comenzamos este chat, es que lo primero que se me venía a la mente era, quiero ver qué fue lo que postearon los chavos. Quiero ver qué fue lo que Dios les habló ese día a través de ese capítulo. Y les quiero decir, ha sido una riqueza bien grande el escuchar cómo Dios está trabajando en la vida de cada persona ahí. Y cómo Dios las está llevando a tomar decisiones, cómo Dios les está ayudando a reflexionar, cómo Dios nos está permitiendo compartir unos con otros los retos, las dificultades que estamos experimentando. Ayer precisamente en una de las charlas de liderazgo, una de las expositoras hablaba de un fenómeno que está azotando no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo. Y hablaba de la soledad. Yo dije, wow, qué poderoso es esto, porque de verdad que la soledad y que las personas se sientan solas es una epidemia de salud pública que puede ser más costosa que incluso fumar cigarrillos, y no estoy diciendo que está bien hacer todo eso, pero lo que te estoy diciendo es que hay un problema muy serio.
y hablaban de ciertas cifras y ciertas estadísticas en las cuales hablaban de que en Estados Unidos, por ejemplo, en un estudio que se llevó a cabo, el 58% de las personas que fueron entrevistadas decían sentirse solas. Ahora, te voy a dar algo que puede ser todavía un poquito más escalofriante que eso. Los jóvenes, ese porcentaje crecía al 78%. 78% de los chavos hoy en día se sienten solos. Y sabes, no es tan extraño, no es tan difícil como de que eso encuadre, porque los vemos frente a las pantallas, en sus ondas también, muchas opciones de entretenimiento, muchas opciones de qué es lo que pueden hacer, pero no necesariamente están abriendo su vida unos con otros. No siempre ellos tienen alguien a quien recurrir, en quien puedan confiar y que puedan decir, oye, esto es lo que está pasando en mi casa con mamá y papá. Así me siento con este proceso de divorcio que ellos están pasando. No siempre lo tienen. Entonces, esto me hacía reflexionar un poco y decir, y en particular la persona que estaba exponiendo decía que ella había encontrado una comunidad ahí en un lugar en Estados Unidos, en su vecindario, donde en realidad habían como 7 u 8 familias, habían quitado las cercas entre ellos, y básicamente era como un terreno comunal hasta cierto punto. Claro, cada quien con su propiedad privada, cada quien con su familia, pero se había creado y generado esa comunidad y compartían comidas, compartían a veces los niños, se cruzaban de un lugar para otro. Y yo me ponía a pensar, si eso es posible y si eso está haciendo una diferencia a un nivel emocional, a un nivel relacional, que es muy importante, que es muy bueno, yo me ponía a pensar, y no es necesariamente una iglesia, un grupo lo que está ahí, ¿con cuánta más razón y con cuánto más poder podemos nosotros en los grupos y en la iglesia crear comunidades donde no solamente compartimos esos propósitos de vida, esos valores, esas relaciones, esas cargas unos con otros, pero además tenemos un propósito que nos une, tenemos un Salvador que nos une, ¿no es cierto? Y entonces, ¿con cuánta más razón deberíamos de estar explotando al máximo lo que sucede en los grupos de crecimiento? Yo les quiero decir, el año pasado, y esto es una confesión personal, después de haber estado muchos años en un grupo de crecimiento, siendo parte, dije, me voy a tomar un tiempo para descansar un poco de los grupos y dedicarme ministerialmente a hacer otras cosas. Les voy a decir, es bien fácil caer en la trampa del enemigo, porque me tomé un descanso, y creo que es válido tomarse descansos de tiempo en tiempo, aún en el trabajo ministerial, pero me fui acomodando y me fui ahí relajando en cuanto a esto. Gracias a Dios que tengo a mi esposa que me estaba constantemente diciendo, a ver, ¿y cuándo nos vamos a empezar a reunir? ¿Y en qué grupo nos vamos a reunir? Y esto y lo otro. Y es bueno esa parte, ¿no? Porque realmente lo necesitamos. Pero les quiero decir, ser parte de un grupo de crecimiento es algo que te cambia la vida. Yo me siento emocionado de pensar qué es lo que vamos a ver el próximo reunión de grupo. Quiero escuchar. Quiero ver cómo Dios está trabajando ahí en la vida de las personas. Y me emociona, de verdad que es algo que me hace sentir bien, que me hace ser una mejor persona, un mejor ser humano, gracias a esas interacciones. Entonces, te quiero retar y te quiero decir lo siguiente. Algo que parte mi corazón de igual forma es saber que hay muchos de nosotros aquí que todavía no están experimentando esa alegría
ese gozo, ese efecto maravilloso de ser parte de un grupo de crecimiento. Y al ver, le repito, todas las mañanas, todos los días, esas interacciones, yo digo, ¡ay! ¿Cómo la gente se puede perder de esto? ¿Cómo la gente se puede perder de esto tan bueno, tan maravilloso, tan especial? Yo pienso, nadie debería de perderse de la aventura de ser parte de un grupo. Y sabes, cuando hablamos de ser parte de un grupo, estamos hablando de que tú tengas esas amistades, porque realmente son amistades, donde comemos juntos, platicamos, hacemos deporte, caminamos, hacemos muchas cosas, pero hay algo que nos une más allá de eso. Y es ese genuino deseo por vernos unos a otros, caminar más cerca de Cristo. ¿Sabes? Hay personas que están pasando retos significativos en sus vidas. Hay personas que tienen cargas que han estado llevando solos por mucho tiempo. Y simplemente a veces tener un grupo de personas con quien puedas hablar de esas cargas es un tremendo alivio para tu alma, para tus emociones. Y yo te quiero invitar a que no dejes de ser parte de esto. En los grupos suceden cosas maravillosas. Hay historias de sacrificio. Fíjense que esa primer reunión de grupo de crecimiento, justamente estábamos preparando todo y los anfitriones de la casa experimentaron que se les estalló uno de los canceles del vidrio de las escaleras. Y eso fue unas pocas horas antes de que sucediera la reunión de grupo. Y cuando ellos nos avisaron, yo dije, wow, ¿será que vamos a tener que cancelar la reunión de grupo? Y yo lo hubiera entendido al 100%, pero la actitud de ellos fue, no pasa nada, ya lo recogimos, ya estamos aquí, se hirieron sus manos y todo, pero ahí estaban dándole la bienvenida a esta reunión. Y me recuerda algo que Selene y Alex me contaron en una ocasión, precisamente en un momento muy importante donde iban a tener una reunión de grupo de crecimiento. Ellos estaban fuera y reciben unas 2 horas antes de la reunión del grupo una llamada de uno de los vecinos de Alex. Le dice, Alex, creo que algo está pasando en tu casa porque se está derramando el agua y está saliendo. Así que ellos se fueron, regresaron a la casa y se dieron cuenta en efecto que había una fuga de agua. Y rápidamente decidieron pues en tratar de ver y qué era lo que estaba pasando. Se dieron cuenta que había una gran cantidad de agua y descubrieron eventualmente que lo que había sucedido es que se había roto una tubería y entonces toda el agua del sistema había empezado a salir hasta que el vecino cerró la llave de paso. Pero aparte de eso, seguía saliendo el agua. Y Alex, en su mente de ingeniero, ¿verdad? Decía, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde está saliendo esta agua? ¿De dónde está saliendo el agua? Y se dio cuenta que todo el tinaco lleno se estaba vaciando dentro de la casa. Miren, una vez nos pasó eso a Jenny y a mí, no en un contexto de grupo, y la cantidad de agua que tuvimos que sacar fue impresionante. Y yo recuerdo entonces de la historia que ellos nos estaban contando estaban a 1 hora o 30 minutos y ellos estaban con trapeadores, con baldes, sacando agua, y Selene dice, ya no aguanto más, dice, ya no puedo más, ¿qué hacemos? Tenemos que cancelar. Y al final ellos dijeron, no, ¿sabes qué? No vamos a dejar que esto nos arruine la bendición de tener a nuestro grupo y que tenían personas nuevas ese día en nuestra casa. Y decidieron, a pesar de todo, mantener abiertas las puertas de su casa. Y ¿saben una cosa? Para que vean que no todas las historias terminan necesariamente con algo mágico que Dios envió un remolino y sacó todo el agua, ¿no? ¿Saben qué fue lo que pasó? Llegó la hora del grupo, empezaron a llegar todos los hermanos, que aquí hay muchos de ellos, y la casa seguía inundada. Pero ¿sabes qué fue lo que Selene me dijo? Me dijo lo siguiente, cada uno de ellos
le dijimos, hermanos, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, pero bienvenidos, aquí están, vamos a tener la reunión. ¿Y sabes qué fue lo que cada uno de ellos empezó a hacer? Empezó a agarrar cubetas, empezó a agarrar trapeadores y empezaron a ayudarle a Alex y a Selene en ese tiempo. ¿Y sabes qué? Tuvieron la reunión de grupo y pasaron un buen tiempo. Démosle un fuerte aplauso a ellos por ese buen ejemplo de sacrificio que muchas veces nosotros tenemos. ¿Sabes? Los grupos no son para aparentar, para decir que todo está bien en nuestra vida. Los grupos son para decir, ¿sabes qué? Hoy estamos acá y acabamos de tener una bronca bien fea, mi esposa y yo. Y estamos acá. Ayúdennos. Oren por nosotros. Eso es lo que los grupos son. Ese es el poder transformador de los grupos de crecimiento. Así que, para poder llevar a la práctica todo esto, yo quiero invitarte a dar ciertos pasos prácticos para poder ayudarte a ser discípulos en tu vida. Número uno, identifica a quién vas a invitar a esta aventura. ¿Sabes? Hay personas a tu alrededor que están buscando genuinamente de Dios. A mí me encanta, pero me encanta este proceso de ver a mi alrededor y entrar en esa sintonía con Dios donde digo, esta persona está buscando de Dios y yo quiero ayudarle a que pueda conocer más de Él. Me encanta ese proceso. Y te quiero invitar a que tú puedas empezar a abrir los ojos a tu alrededor para identificar quiénes son personas que están buscando de Dios. Puede ser que el lenguaje que utilicen no sea, oye Isaac, estoy buscando de Dios, ¿me puedes ayudar a encontrarlo? No va a ser ese el lenguaje. El lenguaje muchas veces va a ser, oye, estoy teniendo problemas con mi esposa, ya no sé qué hacer con ella. Ya la relación está en un punto donde está bien difícil, ya no quiero ceder. Quizás ese es el lenguaje que vas a tener. Quizás el lenguaje es, me siento vacío, me siento que mi vida no tiene propósito. Mira, ya he alcanzado esto, he alcanzado lo otro, pero no sé. Me siento que quiero regresar a tener una Harley Davidson y andar en pañuelo y andar ahí por las carreteras. No sé, hay diferentes manifestaciones. Número 2, extiéndeles una invitación. Extiéndeles una invitación a ser parte del proceso, a ser parte de la aventura. Puede ser que la razón por la que las personas no están caminando ahí al lado junto contigo es porque no tienen claridad del proceso. Invítalos y diles, oye, ¿quieres ser parte de un grupo? ¿Quieres ser parte de una aventura maravillosa de crecimiento espiritual en tu vida? Te invito a que seas parte de ella. A ver, ¿y cómo funciona esto? Pues mira, el primer paso es, ven al grupo con nosotros. Entonces, número 1, identifica. Número 2, extiéndeles la invitación. Número 3, ayúdales a dar su siguiente paso espiritual. Algo que es innegable en esta audiencia que tenemos acá es que todos, absolutamente todos, tenemos un siguiente paso espiritual que tenemos que dar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el siguiente paso espiritual que tú tienes que dar? ¿Cuál es el siguiente paso espiritual que la persona a quien estás ayudando a caminar más cerca de Dios tiene que dar? Y tú te preguntarás, oye, pero pues no sé, la verdad, no lo sé. Pues bueno, te queremos ayudar a identificar de manera práctica varios ejemplos de pasos espirituales o de siguientes pasos espirituales. Y ahí los vamos a ver. Puede ser que no alcances a verlo, pero no te preocupes, ahorita te voy a compartir un código QR para que puedas descargar esto. Pero te quiero dar algunos ejemplos. Fíjate, un siguiente paso espiritual para una persona puede ser aceptar a Cristo como su Salvador. Un siguiente paso espiritual para otra persona puede ser el hecho de bautizarse.
Un siguiente paso espiritual puede ser empezar a hacer los estudios bíblicos y las lecciones que haces una persona con una persona. El siguiente paso espiritual puede ser empezar a reunirse en la iglesia o empezar a ser parte de un grupo de crecimiento, como lo estábamos hablando. Quizás el siguiente paso espiritual es asistir a un taller en el que te vamos a enseñar cómo compartir tu fe, cómo compartir tu testimonio con otros. Quizás el siguiente paso es, tú ya estuviste en uno de esos talleres, pero todavía no vas y todavía no le compartes el evangelio a otra persona. Ese puede ser tu siguiente paso espiritual. O el siguiente paso espiritual puede ser que tú te armes de valor e invites a una persona a la iglesia. Que le extiendas esa invitación y le dices, voy a pasar por ti y después nos vamos a ir a comer, pero vamos a ir a la iglesia juntos. Quizás tu siguiente paso espiritual es asistir a un taller de dones espirituales para que conozcas el don espiritual que Dios ya te ha dado a ti. O quizás ya estuviste en ese taller, pero todavía no has dado el paso de empezar a ser un voluntario dentro de la iglesia. Ese puede ser tu siguiente paso espiritual. Así que imagínense, ahí tenemos un ejemplo de 10 siguientes pasos que tú puedes ayudarle a otros a dar. Pero si esto no es suficiente para ti, te vamos a dar otros 10 más. Llame hoy y va a recibir 2 por 1. Aquí está. ¿Cuál es tu siguiente paso espiritual? Puedes empezar a hacer un plan de lectura con alguien, un plan de un devocional junto con otra persona. Quizás tu siguiente paso espiritual es empezar a estudiar la Biblia. Has estado leyendo la palabra, pero nunca has estudiado un pasaje de las Escrituras. Quizás tu siguiente paso espiritual es que en la próxima reunión de oración que tengamos, ores por primera vez con otras personas. Quizás nunca lo has hecho y siempre lo has hecho tú solo, pero este es el momento de que otras personas oren contigo y tú ores con otras personas. Quizás tu siguiente paso espiritual es ayunar por primera vez en tu vida. Y no estoy hablando de ayunar porque quedaste muy lleno de la comida y voy a hacer ayuno intermitente esta mañana. No, estamos hablando de esa disciplina y práctica espiritual, de dejar de comer para conectarte más con Dios. Quizás tu siguiente paso espiritual es que tú mismo hagas y guíes las lecciones con alguien más. O quizás es el ofrendar por primera vez. ¿Sabes? Esta iglesia ha cambiado mi vida. ¿Por qué no voy a retribuir de alguna forma para apoyar este trabajo que ellos están haciendo? Y voy a ofrendar por primera vez. O quizás el paso que Dios te está llevando a dar es que te conviertas en una persona que dé su diezmo. O quizás que sea el de reclutar a otros voluntarios. O quizás sea el de leer un libro cristiano. No sé cuál sea, pero aquí te estamos dando 20 herramientas prácticas para que tú puedas ayudar a otros. Y en la siguiente diapositiva, por favor, descarguen este documento, lean este código QR, tómenle una foto y por favor descárguenlo para que ustedes lo puedan tener. Y cuando estés ahí en ese momento donde digas, oye, aquí está mi amigo, aquí está mi amiga, pero no sé cuál es el siguiente paso que yo le puedo ayudar a esa persona a dar, saca este PDF e inspírate de estas ideas y deja que Dios te guíe. Y si no tienes la experiencia, acude con alguien más y dile, oye, ¿cuál crees que pueda ser el siguiente paso que yo le ayude a dar a mi amigo que ha estado viniendo a la iglesia por estas últimas 3 semanas? ¿Cuál crees que deba de ser? Y te invito a que seas parte de esta maravillosa experiencia. Entonces, recapitulando, identifica a quién vas a invitar, extiéndele la invitación, ayúdale a dar su siguiente paso. Apóyate de estas herramientas. Y número 4, sé parte de una dinámica de grupos de crecimiento para ayudarte a lograr estos objetivos. Ahora bien, yo sé que aquí en medio de nosotros hay personas que todavía no son parte activa de un grupo de crecimiento.
por X o Y circunstancia, y la razón, no queremos hacerte sentir mal con esto, al contrario, lo que queremos hacer es animarte fuertemente a que no te pierdas los beneficios y las bendiciones que tienen. Y para eso queremos facilitarte un poco el proceso. Queremos en este momento que tú puedas conocer a los encargados de diferentes grupos de crecimiento, porque lo que yo les platiqué ahorita es la historia de un grupo o de dos grupos, pero en realidad hay más grupos disponibles para jóvenes, para chavos de secundaria y de prepa, para universitarios, para matrimonios en el área de Cumbres, en el área de diferentes partes de la ciudad. Y yo les quiero pedir a los encargados de un grupo de crecimiento que puedan ponerse de pie, si podemos prender las luces, por favor, y podamos verlos a ellos. Por favor, pónganse de pie, chavos, los encargados, grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de familia, por favor. Aquí está David, Hernán, Rubén, Samuel, Alex, ¿dónde está Chío, Jenny, Carol, también tiene un grupo de mujeres. ¿A dónde están? Ahí están. Por favor, mírenlos. El que les caiga mejor, acérquense a ellos. Vayan y díganle, a ver, ¿qué va a haber de comer en tu grupo este fin de semana? Oferta, demanda aquí, pónganse de pilas. Y por favor, vayan y sean parte de un grupo de crecimiento. No se pierdan la aventura maravillosa que es ser parte de una dinámica espiritual especial. Gracias, muchachos. Vamos a ponernos de pie todos y quiero invitarte en este momento a que puedas reflexionar en todo esto que hemos estado hablando. Yo te quiero invitar a pensar, ¿qué pasaría si todos tuviéramos un Oscar en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una de esas personas que nos inspira, que nos anima, que nos motiva, que invierte de su tiempo, de su dinero en nosotros para ayudarnos a crecer espiritualmente? ¿Cómo te afectaría a ti? ¿Qué pasaría si tú te convirtieras en un Oscar para otros? ¿Qué pasaría si tú empezaras hoy a invertir de tu tiempo? Y quiero ahí en una actitud de reflexión que puedas conectarte con Dios en este momento, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Y te quiero invitar a soñar y a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si todos los que vinieran a la reunión de Granco el fin de semana fueran parte de un grupo de crecimiento? Invertir espiritualmente en la vida de otros es la mejor inversión que tú puedes hacer en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque es una inversión eterna. Es una inversión que no se va a perder, que no se va a desaprovechar. Y ahí en la quietud de este momento quiero invitarte a que te conectes con Dios y le puedas decir lo siguiente: Señor, gracias. Gracias por las relaciones providenciales que tú has puesto cerca de mí. Gracias por esa persona valiente que me invitó a la iglesia. Gracias por esa persona llena de amor que compartió el evangelio conmigo. Gracias por las personas que han estado invirtiendo de su tiempo, invitándome a caminar más cerca de ti. Gracias por aquellos que me han enseñado más de ti, con los cuales hemos orado juntos, con los que hemos leído la palabra juntos, con los que hemos estudiado la palabra juntos. Gracias por todas esas personas que han sembrado en mí. Ahora, Señor, yo te pido que tú me utilices a mí como un instrumento, como una relación providencial en la vida de otras personas. Úsame, Señor, para tus propósitos, para tus grandiosos propósitos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.